Buenos días, la ARECEP les da la más cordial bienvenida a esta conferencia que tendremos hoy con motivo del 25 aniversario de la institución. Les comento que a lo largo de todo el mes de octubre hemos realizado diferentes actividades como conferencias, paneles, foros y en noviembre también vamos a continuar con más actividades. Todo esto con el objetivo de analizar temas relevantes para mejorar la prestación de los servicios públicos que regulamos y, por supuesto, la calidad de vida de todas las personas usuarias. Todas estas actividades ya las tenemos también grabadas. Si usted desea revisar alguna de ellas, puede hacerlo en nuestro YouTube o también en Facebook. De igual manera, les comento que las actividades que vienen para noviembre, la agenda, así como el link para conectarse virtualmente están en nuestro Facebook. Hoy tenemos la conferencia Clúster en Asadas y Efecto COVID, Resiliencia en la Zona Norte, a cargo del intendente de agua, el señor Marco Cordero, y el señor Gerardo Quiroz, especialista en gestión de riesgos del PNUD. Seguidamente le quiero dar la palabra al doctor Roberto Jiménez, regulador general. Bienvenido, don Roberto, adelante. Bueno, muy buenos días, un gusto compartir con todos ustedes en esta celebración del 25 aniversario de la ARECEP, que hemos creado las condiciones para poder celebrar y crear este conjunto de actividades. Hoy una actividad muy importante, las asadas, el recurso hídrico y la prestación de un servicio básico fundamental que creo que hay veces se subvalora su importancia y su relevancia en la salud, en la dimensión social y económica y por supuesto ambiental de la sociedad. He reiterado en diferentes espacios y lugares al más alto nivel de todas las instituciones nacionales de que el servicio público más importante es el servicio de agua potable y todo el procesamiento que se tiene que dar para la salud y para la sostenibilidad, y que ese recurso está en serios problemas de sostenibilidad y de continuidad debido a que no se han hecho o las inversiones o hay dificultades en algunas zonas y regiones del país, y creemos que es muy importante fortalecer todas las capacidades. Las asadas representan un porcentaje muy importante, más del 25% de la prestación, y están en zonas generalmente más lejanas, dispersas, con una serie de características muy heterogéneas que dificultan en muchos casos su prestación efectiva. También es parte de la economía social, donde las personas usuarias forman parte de las actividades para dar ese servicio. Y desde ARECEP, desde que llegamos, hemos tenido un enfoque de darle la mayor atención a las asadas en formación, en capacitación. Ahora tendremos que ver qué vamos a hacer nosotros con el no pago del canon, ¿verdad? Es una discusión que tenemos pendiente y que es muy complicado. Me parece a mí que se ve horizontes de muy corto plazo y no se ve una visión de largo plazo en muchos ámbitos, y en este caso creo que es muy lamentable desde mi perspectiva, y va a afectar la supervisión, la formación y la posibilidad de tener tarifas, ya que al no tener nosotros recursos difícilmente podremos dar los servicios que se establecen. Tendremos que encontrar arreglos institucionales que lo posibiliten. En ese proceso de discusión y de análisis tenemos que estar, pero yo quiero llamar la atención de que con gran preocupación hemos visto una gran cantidad de acciones de política de cortísimo plazo, uno podría llamar hasta sin una visión objetiva clara y de los pesos y los costos y beneficios que tiene las decisiones. En ARECEP hemos sido sujetos en los últimos meses y años de casi que una afectación directa a la misma institución y su sostenibilidad de corto y mediano plazo. Aquí continuamos trabajando, tratando de tener una visión constructiva, de aportarle al país y de que la regulación tenga un valor público importante, que es lo que nosotros deseamos. Sin embargo, son temas importantes a discutir y a analizar. Las presentaciones del día de hoy son muy importantes. Marco y su equipo en la Intendencia han estado desarrollando
una serie de iniciativas en diferentes campos, tratando de poner al día la regulación en aguas. Y ya tenemos una política de agua, tenemos una política regulatoria general y Marco está operacionalizando las políticas en diferentes instrumentos regulatorios, desde reglamentos, procedimientos y las metodologías. Y de igual manera estamos desarrollando formaciones a la población relacionada con las asadas y con todos los prestadores. Agradecerle a don Gerardo, a don Marco y a todos los escuchas por darle importancia a algo tan relevante para el país, que hay veces, insisto, y no me cansaré de indicarlo, que se subestima la importancia de este vital, básico servicio público que está en proceso de consolidación y que requerimos muchas acciones de inversiones, de fiscalizaciones, de formación, de gestión empresarial, etcétera, para poder tenerlo en cantidad y en calidad, en continuidad suficientes. Muchas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, don Roberto. Vamos a iniciar. Empezamos con el señor Marco Cordero, intendente de Agua. Bienvenido, don Marco, adelante. Buenos días. Bueno, voy a compartir la presentación. Ahí la vemos bien, muchas gracias. ¿Pueden ver? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando. La presentación está estructurada en dos temas muy fuertes o muy particulares. Uno es los efectos del COVID en las asadas y cómo el COVID ha impactado no solo la parte operativa, sino financiera de las asadas y cómo esto se traslada a los usuarios en la prestación del servicio, ¿verdad? Entonces, como objetivos, se hizo una encuesta de cerca de 800 asadas de un universo de 1,403, de las cuales cerca de 300 realmente nos dieron respuesta. Pues bueno, sigue siendo una muestra bastante importante y la idea era identificar el impacto que había generado la pandemia en el quehacer de las asadas, pero además ver qué acciones implementaron ellos para poder dar el servicio y la continuidad. Como podemos ver, dentro de los aspectos más importantes está que solo el 46% nos atendió la encuesta, de las cuales se centran o se concentran en el Pacífico Central, el 31%, la región metropolitana un 30%, y tenemos en una menor medida, el otro extremo, la Huetar Caribe con un 4% de respuesta. Obviamente entonces es difícil tener claro las implicaciones que tuvo el COVID en las diferentes asadas de la Huetar Caribe, por la poca respuesta que tuvimos de ellos. Adicionalmente, el 75% de las asadas tomaron medidas para mantener el equilibrio financiero, producto de la aplicación de varias directrices, como era el no cortar el servicio, ¿verdad? No suspender los servicios aun cuando habían atrasos en el pago del mismo, para evitar dejar a la gente sin agua en un momento donde el agua era más bien el recurso más importante para lograr los objetivos de combate a la pandemia. El 96% señalaron que los abonados han presentado reclamos por facturación, y eso es muy importante tener presente, donde tenemos el impacto en el flujo de caja, ¿verdad? Hubo un impacto relativamente bajo, solo un 5,43% de las asadas indicaron que tuvieron un impacto alto, y eso obviamente lo vamos a ver más adelante, tiene su efecto en la operación, en la calidad y eventualmente en la prestación del servicio de estas. 37% vieron disminuidos sus ingresos, y eso es muy importante tenerlo claro, cómo se fueron afectando. De esas 66 vieron afectados sus ingresos, ¿verdad? Bastante importantes, y ahí podemos ver las implicaciones de cómo se fueron desgranando las diferentes asadas y cómo se les fue afectando el ingreso en gran medida. Principales impactos en la operación: el 2,5 indicó de que tuvieron dificultad para el pago de los salarios de la parte operativa de la asada. El otro 2,5% indicó también dificultad en el pago de los servicios que ellos requieren para poder operar. Reducción en la jornada laboral: un 5% de las asadas tuvo que incurrir en este tipo de gestión, y se dieron otros factores relativamente importantes, es un 40%, donde se tuvieron que alterar diferentes aspectos de operación para poder continuar. Y además se tuvieron que suspender
o retrasar trabajos en los acueductos por cerca del 50% de las asadas que contestaron la encuesta. Ahora bien, el 25% de las asadas experimentaron un aumento en los costos y eso es complicado porque tenemos menos ingresos por un lado porque hay cuentas por cobrar, pero por otro lado se incrementaron algunos costos y eso automáticamente lo que hace es un estrangulamiento financiero o de operación, ¿verdad? Tuvieron aumento en los costos operativos, aumentos en los costos administrativos, también electricidad también tenía sus implicaciones y la parte financiera. En términos de la morosidad en las asadas, aquí podemos ver cómo en el primer momento, en enero, teníamos que la morosidad era menor al 10%, ¿verdad? El impacto mayor, pero este porcentaje fue disminuyendo y fue acrecentándose el de 11 a un 20% y de un 21 a un 40% a cómo fue pasando el tiempo en los diferentes momentos, enero, abril y julio. Y eso automáticamente lo que nos da a entender es que la morosidad empezó a incrementarse en relación de la disminución en los ingresos en los hogares, además de eso de que muchos perdieron su empleo o recortes en su jornada y eso eventualmente tuvo implicaciones en el pago de los servicios servicios públicos, específicamente el de agua. El 1% efectuaron despidos al interno de las asadas, un 55% han tenido abonados con problemas económicos, quiere decir que el abonado se acercó a la asada y les indicó que tenía dificultades para pagar el servicio porque tenían problemas económicos a raíz de lo que ya mencioné, que es recortes en la jornada o salariales. Y además el 17% suspendieron alguna inversión urgente. Quiere decir que las asadas tuvieron que tomar medidas atinentes a la inversión para decidir si continuaban con la inversión o eventualmente la posponían. Bueno, el 17% tuvo que tomar esa decisión. Además, en términos de atención al usuario durante la pandemia, los medios utilizados para dar esa atención, la mayor parte fue vía teléfono. En segundo lugar, correo electrónico. La parte presencial también fue un aspecto importante, aun cuando muchos de ellos se evitaba el contacto, ¿verdad? Pero siempre se atendió presencialmente y algún otro medio alternativo. Y además tenemos aquí la cantidad de quejas, ¿verdad? Recibidas de abril a septiembre. Esta es una foto a septiembre que fue cuando se hizo la encuesta, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver de que la mayoría de las asadas recibieron alguna queja, ¿verdad? 48 asadas registraron más de 10 quejas, otras 38, 3 y así sucesivamente hasta llegar a que 3 asadas recibieron 7 quejas. Pero evidentemente también hay que tener claro que no todo el mundo tiende a utilizar el mecanismo de quejas. Normalmente va y saca la duda en la asada porque es por la cercanía y demás y eventualmente tiene esa posibilidad de atender sus necesidades. Ahora bien, producto de que la pandemia mete en complicaciones financieras y además es un sector que es muy heterogéneo en términos de asadas, del tamaño, de sus condiciones físicas y geográficas, la ARECEP ha tenido que analizar un mecanismo y buscar un mecanismo que nos permita por lo menos agruparlas, irlas visualizando en qué características son similares para poderlas agrupar de tal manera que podamos eventualmente darle una respuesta metodológica y el día de mañana también una señal tarifaria que sea necesaria pero además adecuada para las condiciones operativas de estas y que les permita la sostenibilidad en el tiempo. A raíz de eso, entonces hemos estado trabajando en los últimos meses en un ejercicio de conglomerados de asadas, buscando esas variables y esos parámetros que son muy similares entre ellas para poder hacer grupos de asadas que tengan características similares, valga la redundancia, y eventualmente sobre eso empezar a definir los instrumentos metodológicos desde el punto de vista tarifario, desde la parte reglamentaria, para poder entonces entrar a la regulación de las mismas y eventualmente darles los recursos necesarios para que ellas puedan seguir operando. Entonces, vamos a entrar en cómo se logró y cómo se desarrolló este análisis de conglomerados de asadas y cuáles fueron las variables que se utilizaron.
El objetivo principal era disponer de un instrumento tarifario que sirva de hoja de ruta para definir la señal económica atinente a las necesidades de su sector, específicamente las asadas, pero también por el otro lado de los usuarios que están supeditados a una asada y que muchas veces no tienen los recursos suficientes para poder atender el pago respectivo del servicio. Dentro de los aspectos generales que se analizaron era la cantidad de asadas, son 1.403. Las variables tomadas inicialmente fueron 28, de esas se eliminaron 12 variables porque no eran representativas y con base en la información disponible posterior a este análisis se empieza a hacer la imputación de los datos. Dentro de las variables analizadas tenemos administrativas. Dentro de las administrativas podemos mencionar la cantidad de personal, facturación electrónica, computadoras, la oficina administrativa, todo aquello que permite atender al usuario. En la parte de mercado, la cantidad de abonados, abonados medidos, facturación mensual en colones, que son variables muy importantes para tener control de lo que uno vende y además poder hacer la relación con los ingresos. En calidad, el cumplimiento del reglamento de agua, la desinfección de esa agua y el reglamento de servicio al cliente. Y en infraestructura, cantidad de sistemas y longitud de tubería. Ahora bien, cuando ya logramos hacer todo ese análisis, empezamos a verificar y emparejar asadas similares, logramos poder identificar 4 grupos significativos. El primer grupo, que es la bolita verde, que está compuesto de 52 asadas. Son asadas que tienen prácticas muy buenas, que eventualmente también hay oportunidades de mejora, pero realmente tienen condiciones de prestación de servicio muy adecuadas y además razonables para el servicio que estamos analizando. El segundo grupo es el clúster azul. Está compuesto por 547 asadas que tienen características también muy similares, pero que están un paso atrás respecto al primer grupo. Tienen que mejorar algunas prácticas. Por ejemplo, el reglamento de calidad, podemos ver algunos, la cantidad de abonados medidos, ¿verdad? Tener certeza cuántos son sus abonados o la longitud de tubería. Son algunas de las variables que todavía les hace falta ir trabajando y que tenemos que ir colaborando con ellos para poder tener toda esa información. El grupo número 3, el amarillo, está compuesto de 501 asadas y ahí podemos ver que ya el comportamiento es muy diferente a los primeros 2 grupos, ¿verdad? Ya hay muchas variables en las cuales no tienen medición al respecto o no ha tenido la posibilidad de tener esa información a la mano y eventualmente eso hace entonces que todas las decisiones que se hagan sean más empíricas o eventualmente tienen un costo mayor para la operación de la asada. Y el grupo número 4, que es el rojo, está compuesto de 303 asadas y ese es el grupo más complejo porque muchas de estas están prácticamente en la línea de buscar la sostenibilidad, ver cómo pueden seguir operando o buscar alternativas de ayuda para poder dar el servicio, porque tienen muy pocos ingresos, porque además se componen también de muy pocos abonados y entonces al no tener una economía de escala en la prestación del servicio, pues los ingresos están impactados, ¿verdad? Y como tal también la prestación de servicio conlleva una serie de costos asociados. Ahora bien, aquí vamos a entrar a la caracterización de cada uno de los grupos para que vean más o menos las variables que se analizaron y los datos que nos arrojan. Entonces, el clúster A son todas estas bolitas verdes que podemos identificar en el mapa. Podemos ver que está muy concentrado prácticamente en la parte norte del país, con características bastante importantes en términos de cantidad de agua. Es una zona que llueve mucho, pero a la vez también tenemos unas en otras áreas que también por sus características se incorporan dentro de este grupo. Ahora bien, aquí podemos ver dentro de las variables administrativas de las 52 asadas, una no tiene sistema de facturación, lo que significa que la mayor parte de ellas ya han invertido en facturación y eso es muy importante, no solo para el usuario, porque recibe la factura de lo que está consumiendo mes a mes, sino que la asada por el orden financiero que eso le puede permitir. El 100% de las asadas tienen una computadora al menos y eso es muy importante porque entonces nos permite tener el registro, los datos, la trazabilidad
Trabajan en promedio 8 personas, quiere decir que hay un cuerpo de funcionarios disponibles para atender las necesidades de la asada, y de estas asadas, 2 no tienen oficina administrativa, que es muy poquito realmente en relación con la cantidad de asadas que sí la tienen. Y eso entonces nos permite tener certeza de que por lo menos hay una estructura con la cual la asada atiende el servicio. El 90% de los abonados tienen medición, y esto es muy importante. La medición es fundamental para que el usuario tenga claro cuál es su consumo, la asada pueda facturar de manera clara y precisa, pero además de eso, porque es el paso a seguir. O sea, realmente tenemos que ir orientando todo en la medición, en que podamos hacer más bien de un proceso de medición hoy mecánica a un proceso en algún momento de medición inteligente, de la cual ya hay asadas que han invertido en este esquema y eventualmente tienen resultados muy importantes. Tenemos ahí la cantidad de abonados, está el rango donde pasa del mínimo de 681 abonados, algunas asadas, a como máximo 5,231 abonados. Ese es el rango que tenemos muestral de abonados de esas asadas. Y los ingresos facturados por estas como mínimo son de 2,249,165 a 30,671,000 colones. Entonces pueden ver que es muy variado y es muy, digamos, pero significativo al final de cuentas. Dentro de las variables de calidad, el 65 tiene un reglamento de servicio al cliente, el 63% cumplen con el reglamento de calidad del agua y el 65% tienen desinfección de esa agua. Vea que todavía, si la nota fuera 7, pues entonces el 70%, no menos del 70%, entonces estaríamos hablando de que hay algunas que todavía tienen que hacer un esfuerzo en esta área. Pero bueno, eso también nos toca a nosotros como ente regulador, de que la calidad en la prestación de servicios se esté cumpliendo. Y esa es una tarea que tenemos que ir mejorando. Y en las variables de infraestructura, el 75% de los sistemas son por gravedad. Eso es muy importante por el costeo que conlleva esto. La tubería son en promedio de 107 kilómetros y en promedio se conforman de 2 sistemas, ¿verdad? Entonces, aquí nos da más o menos una foto de la parte operativa de ese grupo de asadas, ¿verdad? Y eventualmente de que son asadas bastante grandes por la cantidad de kilómetros de red que tiene. En lo que corresponde al clúster B, tenemos la siguiente foto. Podemos ver los puntitos azules. Esos son donde están ubicados todos los clústeres catalogados como B. Vean que la mayor parte de ellos, o muchos de ellos, están en zonas relativamente bajas, también zonas costeras y demás, y tienen características de operación significativas y similares. Aquí tenemos que el 13% de las asadas no tiene sistema de facturación. Ya aquí tenemos un poquito mayor la incidencia de que no hay facturación y eventualmente el usuario entonces no tiene cómo respaldar el pago de su servicio en función de una factura previa. El 7% de las asadas no tiene una computadora, ¿verdad? Entonces ya empezamos a ver ciertas carencias operativas que ponen también en riesgo la parte de prestación del servicio. Trabajan en promedio 7 personas, aún así tienen un personal suficiente o significativo para atender las necesidades de la asada y eventualmente las de los usuarios, y el 4% no tiene una oficina administrativa, ¿verdad? Entonces ya aquí nos empieza a demostrar que hay otras carencias y empieza a aumentar la incidencia de esas carencias para poder hacerle frente a las necesidades. El 84% de los abonados tiene medición, por lo menos aquí sí tenemos un aspecto importante que todavía aún así tiene un porcentaje significativo en la parte de medición, y eso nos ayuda en la definición de los ingresos. El rango de abonados va desde una asada que tiene 23 como mínimo hasta una que tiene 1,800 usuarios como máximos. Y en ingresos facturados hay asadas que tienen ingresos de los 100,000 colones aproximados hasta los 23 millones de colones aproximadamente. En lo que respecta a calidad, el 70% tienen un reglamento de servicio al cliente, el 64% cumplen con el reglamento de calidad de agua del Ministerio de Salud y el 70% tiene prácticas de desinfección. Y eso es importante porque entonces
están garantizando al menos una buena práctica de atención al cliente, pero a la vez también de la calidad del agua que ofrecen. Y en infraestructura, el 58% de los sistemas incluidos en este clúster son por gravedad. Aquí ya empezamos a ver que disminuye la cantidad de sistemas por gravedad y entonces se empieza a incorporar otro mecanismo para poder llevar el agua de un punto a otro. Las tuberías son en promedio de 17 kilómetros, son un poquito más pequeñas en las distancias y en promedio se conforman de un sistema. Ahora bien, vamos a ver el comportamiento del clúster C. El clúster C o los puntitos amarillos nos pueden demostrar cómo está distribuido y podemos ver también que por todo el país tenemos asadas con características de operación un poco más limitadas y eventualmente eso, pero que no son únicas, sino que se repiten por todo el país. Lo tenemos a lo largo de todo el país. Ahora bien, el 89% de las asadas de este clúster no tienen un sistema de facturación. Aquí es donde ya empezamos a tener complicaciones en términos operativos, ¿verdad? Prácticamente el 90% de las asadas no tienen sistemas de facturación. Eso pone en riesgo a los usuarios porque al final de cuentas tendrían que utilizar otros mecanismos para decir cuál es el monto a pagar por el mes, pero además de eso no le da la formalidad que corresponde. El 85% de las asadas no tiene una computadora. Vean que aquí los porcentajes ya son bastante altos o marcados. En promedio trabajan 6 personas, ¿verdad? De esas 6 personas hay que tener claro que muchas veces estamos hablando de la junta directiva y alguien más, ¿verdad? A lo mucho. Y de estas asadas todas tienen una oficina administrativa. ¿Okay? El 65% de los abonados tienen medición, empieza a disminuir el porcentaje de medición en los abonados y tenemos asadas que van desde los 13 abonados hasta los 600 abonados. Ya aquí se reduce completamente el tamaño de las asadas y por ende también de los ingresos facturados que pasan desde los 100,000 hasta los 8 millones. Ya estamos hablando entonces de una asada con una estructura muy pequeñita que empieza a limitar no solamente en términos de ingresos, sino que obviamente la respuesta que ella pueda dar desde el punto de vista operativo a las necesidades de los usuarios. Tenemos que el 46% tienen un reglamento de servicio al cliente, el 26% cumplen con el reglamento de calidad de agua del Ministerio de Salud y el 46% tienen desinfección de esa agua. Ya aquí podemos observar que en términos de calidad estamos en una condición vulnerable y que eventualmente requiere de un esfuerzo por parte de las asadas, por parte del Ministerio de Salud y el rector en la prestación de servicio y el regulador para poder hacer que esos porcentajes tiendan a crecer en el tiempo. Esa es una de las posibles metas a atender. Y en términos de infraestructura tenemos que el 63% de los sistemas son por gravedad, las tuberías son en promedio de 8 kilómetros y en promedio se conforman de un sistema. Entonces, aquí todavía se demuestra que son sistemas o asadas relativamente pequeñas, ¿verdad? Y por eso en las condiciones anteriores. Y para ir terminando, el clúster D, tenemos que es el más limitado en términos de condiciones de operación. Lo podemos ubicar también en todo el país, solo que hay una parte más concentrada en el GAM y en las partes costeras, específicamente lo que es la península de Nicoya y algunas partes de Guanacaste. Aquí tenemos que el 83% no tiene sistema de facturación, se sigue agravando el asunto. El 91% de las asadas no tienen una computadora, ¿verdad? Entonces quiere decir que los registros se hacen en algún cuaderno, algún otro instrumento que les permite por lo menos ellos tener una memoria de lo que se ha hecho. Se trabajan en promedio con 6 personas, posiblemente la junta directiva y alguien más, ¿verdad? Y de estas el 100% no tiene una oficina administrativa. Prácticamente se atiende la gente en la casa del presidente o algún miembro de la junta directiva, pero ya aquí no hay una oficina administrativa donde el usuario pueda recurrir ante cualquier situación en particular.
El 68% de los abonados tienen medición, ¿verdad? Aún así todavía tenemos un porcentaje significativo con medición. Lo ideal sería que eso tienda a aumentar, pero es consecuente con la realidad de las asadas. Tenemos asadas como mínimo con 10 personas o 10 abonados y máximo con 1,649 abonados, para ingresos que rondan desde los 60,000 colones en promedio a los 17 millones. ¿Verdad? Eso automáticamente le da una limitante de qué tanto puede la asada reaccionar y atender las necesidades en tiempo y forma que se generan de la operación de un acueducto. El 53% tiene un reglamento de servicio al cliente, el 33% cumplen con el reglamento de calidad de agua y el 54% tienen prácticas de desinfección. Siguen siendo promedios relativamente bajos y que ponen en riesgo la calidad del servicio como tal. Y el 53% de los sistemas son por gravedad. Las tuberías son en promedio de 5 kilómetros y en promedio se conforman de un sistema. Entonces aquí podemos ver que estamos hablando de asadas todavía más pequeñas que por sus características hacen que los recursos que puedan generarse a raíz de la prestación del servicio no sea la más adecuada. Y entonces limitan el crecimiento, la sostenibilidad y el cómo éstas pueden mantenerse a lo largo de los años. Ahora bien, ¿qué objetivos hemos trazado para poder atender estas necesidades y que desde el punto de vista de la metodología tarifaria que se está planteando por ARECEP pueda arropar no solamente la gestión de las asadas, sino que además podamos irlas orientando en esos diferentes grupos que se han plasmado, ¿verdad? El cumplimiento de ciertos objetivos para algunas lograr la sostenibilidad financiera y a otras mejorar las prácticas que ya tienen. De tal manera que podemos ir que al grupo 1 y al grupo 2 irlos orientando en las mejores prácticas, de las cuales ya muchas de ellas están avanzando, y el grupo número 3 y el grupo número 4 en buscar una sostenibilidad financiera para ir mejorando las variables más de peso como es calidad y después a partir de ahí poder pensar a futuro en nuevas inversiones. Entonces, dentro de esos, desde el punto de vista de las variables físicas que son muy importantes para la operación, está el disponer de un equipo de cómputo. Todas deberían de disponer de un equipo de cómputo por la importancia que tiene la información en el tiempo, pero además de eso, por lo fácil que se les puede hacer a ellos el trabajo a lo largo de los años. Disponer de sistemas de facturación se le está pidiendo al clúster A, B y C, excepto el D, dadas las características que ya vimos. Disponer de una oficina administrativa también se le estaría solicitando al clúster A, B y C, excepto el D. Disponer de una bodega se le está solicitando solo al clúster A y B. Se excluyen el C y el D, dado los requerimientos financieros. Disponer de un vehículo, ¿verdad? También solo se le está solicitando al clúster A y B. Y personal de servicio al cliente, ahí se le está solicitando al clúster A, B y C. Estas son variables físicas importantes que necesitamos para llevar a cabo una operación adecuada a las necesidades que requiere un acueducto. En términos de las variables intangibles, el cumplimiento del reglamento de prestación de servicio se le estaría solicitando que todas deben de cumplir con este reglamento. Obviamente, el cumplir con esto requiere de recursos, requiere de capacitación, requiere de asesoría, requiere de acompañamiento, no solamente del ente rector, sino también del rector de prestación del servicio. Reglamento de servicio al cliente, también se le estaría solicitando al clúster A, B y C el cumplimiento correcto de atender al cliente y se está excluyendo al D por las condiciones tan precarias en que en muchos casos se generan. Y el registro de cantidad de quejas. A todas se les estaría solicitando que registren la cantidad de quejas porque es muy importante darle trazabilidad a esas quejas y eventualmente el atender las mismas. El cumplimiento de las disposiciones de ARECEP se les estaría solicitando a los cuatro grupos que tienen que cumplir con las disposiciones de ARECEP y además, desde el punto de vista tarifario, la incorporación de una estructura tarifaria.
¿verdad? Aquí eso estaría de ARECEP, el ejercicio tarifario como tal, y solo se estaría destinando una estructura tarifaria para el grupo A, que es el que tiene las mejores condiciones financieras y de operación. En cuanto a calidad del servicio, todo lo que tiene que ver con potabilización, incluye desinfección, se le estaría promoviendo para que todas cumplan con esta práctica, por lo que significa esto en la salud de los usuarios, pero además de eso, como mejores prácticas. Son situaciones que no requieren de mucho esfuerzo y no requieren tampoco de mucho presupuesto, pero sí es importante que sean sostenibles en el tiempo. Medición de parámetros de calidad, solo se le está solicitando a los 3 primeros grupos de asadas A, B y C. Y medición del control operativo de la calidad del producto, también solo a los grupos A, B y C. En lo que respecta a variables de inversión, como centro de monitoreo, solo estaríamos solicitándoles al grupo A. Esto es muy importante porque el centro de monitoreo está amarrado a la disponibilidad de sensores a nivel de red y ojalá también tengamos medición inteligente. Ya hay asadas con estas características, ejemplo, la asada de Sámara y la asada de Ubita. Ya son asadas que han incorporado los sensores, que tienen control sobre la producción, que tienen control sobre la demanda y además tienen características para poder determinar si hay fugas y poderles atender en tiempo. Esto les ha generado facilidades en la parte operativa, pero también han logrado que mucha de esa agua que antes se desperdiciaba se convierta en recursos lo más rápido posible y disminuye las pérdidas de agua, pero además incrementa los ingresos. En términos de red inteligente, también sería un objetivo solo destinado para el grupo A, medición con transferencia de datos solo para el grupo A y gestión de pérdidas de agua para el grupo A, B y C. Este mecanismo de gestión para pérdidas de agua es un software que se está desarrollando al interno de la Intendencia. Pronto estará a disposición no solamente de las asadas, sino también de los otros prestadores de servicio y estaremos monitoreando mediante diferentes indicadores la entrada de agua, la salida de agua y eventualmente también la migración de información para ir dándole trazabilidad en el tiempo. Y prácticamente será de carácter obligatorio en estos prestadores, al igual que en AIA y la empresa de servicios públicos de ley. Sustitución y optimización de redes se le está solicitando al grupo A y al grupo B y medición del servicio al grupo A, B y C. Esos son algunos de los objetivos que nos hemos planteado que podemos ir trabajando dentro de un periodo de 5 años. No es algo que vamos a empezar de hoy para mañana, sino que tenemos que empezar el proceso de acompañamiento, revisión tarifaria, verificación de que la metodología tarifaria sea adecuada, pero además de la señal tarifaria sea la correcta para cada uno de los grupos. Y eventualmente sobre eso generarles los insumos necesarios para que ellos puedan ir avanzando en esos objetivos. La tarea más fuerte viene aún, todavía no hemos empezado con este ejercicio y es no solamente disponer del marco metodológico, sino de buscar el acompañamiento, el acercarse a las asadas, el estar fiscalizando y demás para poder ver si podemos ir cumpliendo con algunos de los objetivos e irlas llevando de un punto a otro que es obviamente una optimización del servicio, además de eso con una mejor calidad y que financieramente no estén comprometidos. Esa es la tarea del ente regulador, buscar la sostenibilidad de aquellas que hoy no la tienen, pero además de buscar mejores prácticas para dar la prestación del servicio en el tiempo. De mi parte, muchísimas gracias. Esto es el tema que teníamos hoy con la resiliencia de asadas producto del COVID y además lo que hemos estado trabajando en términos de clusterización para poder dar una señal atinente a las necesidades de las asadas hoy en día. Muchísimas gracias, don Marco, por la explicación de todo este estudio. Les comento que nos pueden dejar las preguntas o algún comentario que tengan en nuestro chat. Seguidamente vamos a escuchar a don Gerardo Quiroz, especialista en gestión de riesgos del PNUD. Don Gerardo, bienvenido. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Por favor, usted me indica en qué momento colocamos el video. Adelante. De acuerdo. Muchas gracias. Más bien gracias a ustedes por la invitación y felicitar a la ARECEP en su aniversario. Voy a
compartir mi presentación. Y antes de ver el video, solamente quisiera hacer una breve contextualización del proyecto, sobre todo para explicar por qué razones trabajamos este proyecto en el territorio norte-norte y la región Chorotega, ya que según los escenarios del Instituto Meteorológico Nacional, pues son las zonas de mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, y son zonas que comparten pues una amenaza similar, que es los efectos que ya estamos sintiendo del cambio climático. En la región Chorotega, por ejemplo, se pueden diferenciar claramente tres zonas con características sociales, características económicas, culturales, climáticas, ecosistémicas, de organización comunal, que son bastante diferenciadas entre ellas. Estamos hablando de la costa, de la altura, de la bajura, y también presentan características diferenciadas respecto a la demanda de agua, la disponibilidad de agua potable y la competencia por el uso del agua. Sabemos muy bien que tenemos zonas de crecimiento del turismo, de crecimiento urbanístico de lujo, por ejemplo en las costas, de un crecimiento de la actividad productiva, y todas esas significan una demanda del agua y genera muchísima presión y muchísimos conflictos alrededor del uso del agua. Igualmente existe un enorme contraste desde el punto de vista del clima entre la época seca y la época lluviosa, en donde en la época lluviosa, pues normalmente y con mucha frecuencia tenemos eventos extremos que causan inundaciones, causan destrucción y son cada vez más frecuentes, mientras que muchas veces y con mucho más frecuencia también estamos teniendo esos eventos secos, digamos, retraso en la entrada de la época de lluvia y, digamos, eventos relacionados con sequía o con menos disponibilidad de agua de lluvia, y con una reducción claramente en la disponibilidad de agua también para los usos humanos, para los usos de la producción. Entonces, ese es, digamos, uno de los paisajes específicos en los que trabajamos, que es la región Chorotega. Por su parte, el territorio norte-norte, que es hogar de los cantones Upala, Guatuso y Los Chiles, es una zona de muchísima abundancia, pero también con muchos desafíos relacionados con la seguridad hídrica y con la seguridad de la biodiversidad, que en esta zona es espléndida y es abundante, pero que está sumamente amenazada. Hay una disminución de la sostenida de las precipitaciones. Claramente los habitantes de la zona identifican que efectivamente los patrones de lluvia se han modificado, que están percibiendo menos lluvia, que los caudales de la fuente son cada vez menores. Entonces efectivamente sí hay, digamos, una afectación detectable. Estas comunidades por lo general tienen índices de desarrollo humano sumamente bajos, y también hay una rápida y muy agresiva expansión de la frontera urbana. Hay crecimiento urbano, hay instalación de nuevos asentamientos humanos, y hay una penetración importante pues en las áreas de bosque, lo cual genera pues claramente una pérdida de la cobertura vegetal. Hay una proliferación de prácticas productivas como por ejemplo los monocultivos que generan, digamos, un impacto específico sobre la tierra, sobre el bosque, sobre el agua, y el uso intensivo de productos agroquímicos en las prácticas agrícolas es una amenaza constante para la calidad y para la disponibilidad del agua. Igualmente esta zona es muy proclive a los eventos extremos. El huracán Otto, por ejemplo, que es el primer huracán en la historia registrada del país, que toca tierra en Costa Rica e impactó directamente en esta zona. Entonces, esas características ponen
en un contexto interesante, una región para trabajar con las asadas, donde trabajamos con 10 cantones, más o menos interactuamos con unas 200 asadas, y este proyecto se desarrolló en una colaboración sumamente estrecha entre el AIA y el PNUD durante 5 años, con un presupuesto de $5 millones aportados por el Fondo Mundial del Medio Ambiente, el GEF. Entonces, con esta somera introducción, quisiera pues que veamos un video que resume, me parece que bastante bien y con mejores palabras, lo que este proyecto desarrolló durante estos 5 años, desde 2016 al 2021. Les agradezco si podemos ver el video. Gracias, don Gerardo. Si gusta, nos deja de compartir. Claro. Permítame un momento. Vamos a ver qué se nos hizo el video. ¿Sabías que desde 1975 la temperatura media global de la Tierra ha aumentado sin detenerse? El cambio climático es una amenaza real que afecta a todas las regiones del planeta, y Costa Rica no es la excepción. En unos años las lluvias se van a reducir hasta la mitad. Los periodos secos e incendios forestales en la zona norte serán más fuertes, y se aumentará la frecuencia de tormentas y huracanes. Por eso estamos preparándonos y mejorando nuestra capacidad de adaptación. Hace 5 años comenzamos este sueño para fortalecer las capacidades de adaptación al cambio climático de más de 200 acueductos comunales que abastecen de agua potable a las comunidades de la zona norte de Costa Rica. Empezamos desde la AIA, MINAE, DCC, GEF y PNUD, uniendo en el camino a cientos de socios con la misma visión de poner al mundo entero en una vía de desarrollo próspero, solidario y sostenible. Trabajamos con mujeres y hombres valientes que tienen grandes sueños. Sueños que se convierten en trabajo, en compromiso, y a los que se unen otras mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas de zonas rurales donde operan estos acueductos, y que aún en medio de las restricciones impuestas por la pandemia, siguen trabajando sin descanso por el bienestar de sus comunidades. En equipo, desde el 2016, trabajamos en la búsqueda de soluciones. Las intervenciones del proyecto permiten un acceso mejorado al agua potable para más de 147,000 personas, abastecidas por cerca de 200 acueductos comunales en la región Chorotega y el territorio norte-norte. Más de 170 acueductos han mejorado los servicios para sus comunidades, gracias a la ampliación de cerca de 50 kilómetros de tubería y la instalación de 110 tanques de almacenamiento con un volumen total de casi 2,5 millones de litros. Con la instalación de 10.356 micromedidores y 106 macromedidores, se ha optimizado el uso del agua en 154 asadas que mejoraron los hábitos de consumo y redujeron el desperdicio de agua. 16 asadas cuentan con estudios técnicos que les permiten conocer el estado de sus sistemas y buscar financiamiento para mejorar el acueducto. Apoyamos a distintas asadas afectadas por el huracán Otto, la tormenta tropical Nate y la onda tropical 12 para evaluar los daños, restablecer los servicios y elaborar planes de recuperación para sus comunidades. Más de 60 acueductos comunales aprendieron a construir sus propios sistemas de cloración artesanal y mejorar la calidad del agua con soluciones de bajo costo. Una nueva guía orienta las asadas en proyectos de infraestructura, con todos los elementos necesarios para evitar que pierdan su dinero debido a estudios técnicos u obras que no cumplen los requisitos o que no se aprobarían. Están a disposición más de 25 herramientas técnicas, videotutoriales y otros productos de conocimiento para apoyar a los acueductos en su correcta operación, mantenimiento y funcionamiento, así como la protección del recurso hídrico. 200 asadas recibieron capacitación sobre los temas técnicos y el uso de estas herramientas.
Para regenerar la cobertura vegetal en zonas vitales para tener agua en calidad y cantidad, las asadas y sus comunidades sembraron más de 40.000 árboles de 26 especies que se adaptan al cambio climático. Se han generado compromisos para su monitoreo y mantenimiento durante 5 años. Con la participación de la academia y personas con experiencia de campo, construimos una guía sobre la utilización y cuidados de 454 especies de plantas para la regeneración de áreas críticas para el agua. Estudios hidrogeológicos en 32 fuentes del territorio norte-norte y el análisis con isótopos estables en 85 fuentes de la región Chorotega generan información para que 66 acueductos puedan conocer, proteger y aprovechar racionalmente los nacimientos de agua mediante planes de manejo. Se han forjado alianzas con cerca de 300 organizaciones para garantizar la participación en los esfuerzos de protección. Promovimos la buena práctica de registrar las actividades de siembra a través de herramientas tecnológicas que permiten a los territorios monitorear la recuperación de cobertura vegetal y ver su aporte en compromisos nacionales e internacionales de adaptación y construcción de territorios resilientes. Hemos aportado al diseño de la tarifa de protección del recurso hídrico para que las asadas puedan financiar la conservación de fuentes de agua, generar sostenibilidad ambiental y financiera y promover una nueva cultura del agua. Apoyamos a diferentes acueductos en Norte-Norte y a la Liga Comunal del Agua en Guanacaste para que den sus primeros pasos en el uso de este mecanismo. Desarrollamos un visor geoespacial que permite observar la ubicación de las fuentes de agua y los peligros de contaminación. Por ejemplo, generamos acciones de monitoreo preventivo de 25 acueductos con riesgo de contaminación por pesticidas. Cerca de 7.000 gestores y gestoras del agua y más de 220 entes de la comunidad recibieron capacitación sobre cambios en el clima, soluciones basadas en la naturaleza, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. 30 gestoras del agua jóvenes recibieron capacitación sobre el uso de tecnologías geoespaciales para proponer soluciones a problemas ambientales en sus asadas y comunidades. Se generaron y dinamizaron espacios municipales y territoriales de coordinación entre los diferentes sectores, para regenerar sitios de gran importancia hídrica y crear acciones conjuntas para sensibilizar a las comunidades sobre la protección y uso responsable del agua. Con el apoyo brindado a los procesos de integración o fusión, más de 30 acueductos se han constituido en unidades de servicio de mayor tamaño, eficiencia y sostenibilidad frente a los desafíos del cambio climático. Esto en apego a la Política Nacional de Fortalecimiento de Asadas para lograr un reordenamiento y eficiencia del sector. Están disponibles estrategias, herramientas, normativas y experiencias concretas para avanzar hacia la igualdad de género y un empoderamiento continuo de las mujeres en la gestión comunitaria del agua. Las historias del compromiso, esfuerzo y dedicación de las personas a cargo de los acueductos y la defensa del ambiente en sus comunidades han sido proyectadas para inspirar a otras comunidades alrededor del mundo, por medio de las plataformas globales de Naciones Unidas. Facilitamos la creación y puesta en marcha de la primera unidad de servicios de desarrollo en la Liga Comunal del Agua, un modelo ampliamente replicable en todo el país para contribuir al desarrollo de las asadas a través de la asociatividad y las alianzas territoriales. 16 nuevas estaciones hidrometeorológicas refuerzan la red nacional de monitoreo y ayudan a producir información sobre el clima, capacidad de pronóstico y alerta temprana. Mediante estudios de vulnerabilidad y mapas de riesgo climático con perspectiva de género e inclusión social, contribuimos a la planificación, el ordenamiento territorial y otras decisiones a nivel local de los 10 cantones del proyecto. Un sistema de alerta temprana brinda elementos para que comunidades de Upala en zonas de riesgo conozcan los peligros, puedan monitorear las alertas y estar preparadas ante eventos hidrometeorológicos extremos. Se desarrollaron procedimientos para organizar y mejorar la asistencia entre asadas, así como la respuesta institucional para rehabilitar los servicios afectados por desastres y la coordinación con estructuras de atención de emergencias locales y nacionales. La herramienta Gestión Integral de Riesgos en Asadas, o GIRA, permite que las asadas puedan evaluar los riesgos, planificar su gestión y preparar una respuesta organizada ante los posibles impactos por desastres. Por estos resultados, estamos felices. Los sueños se hacen realidad. El proyecto también recibió varias distinciones nacionales e internacionales por su contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
la incorporación de la perspectiva de género en proyectos ambientales y de medidas de adaptación basadas en ecosistemas y comunidades. Todo esto ha sucedido gracias a la participación de todos los acueductos comunales, organizaciones locales, la institucionalidad pública, el sector privado, la academia, organismos de cooperación internacional y el determinante soporte financiero del Fondo Mundial para el Medio Ambiente. El enfoque de trabajo ha sido siempre el de proveer apoyo, herramientas y fortalecer las capacidades de los socios y las contrapartes para adaptarse al cambio climático. Las asadas no han sido consideradas beneficiarias, más bien han actuado como socias activas en la construcción de soluciones. Pero esta historia no termina aquí. Mejorar el presente y construir un futuro mejor es un esfuerzo de todos los días, con el trabajo de estas personas valientes, hombres y mujeres que han asumido los retos para adaptarnos al cambio climático y que lo seguirán haciendo. Pero sobre todo estamos felices, porque juntos y juntas lo soñamos y juntos y juntas lo logramos. Adelante, don Gerardo. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que aunque es de nosotros, siempre me emociona el video. Es un lindo resumen de 5 años de trabajo y de muchísimo esfuerzo de una gran cantidad de personas. Haciendo un breve inventario al finalizar este proyecto, primero que nada, la constatación de que la gestión comunitaria del agua es una responsabilidad, perdón, para compartir nuevamente la presentación. Les decía que haciendo pues un resumen de estas experiencias, primero que nada tenemos la constatación de que la gestión comunitaria del agua es un ejercicio de participación democrática importantísimo, es un modelo que hay que proteger, un modelo que hay que fortalecer, porque se trata ni más ni menos que la coadyuvancia de la comunidad, de la población, en la prestación del servicio público. Sabemos claramente que de no ser por las asadas, un porcentaje muy grande de la población costarricense no estaría recibiendo agua potable en sus casas, lo cual es sumamente importante y es por eso creemos que es un modelo que hay que proteger. Pero por otro lado, en términos de constatación, brindar servicios de agua potable es una enorme responsabilidad, es una actividad con altísimos costos y claramente se requiere que se haga de manera profesional. Ahora, esto que estoy diciendo no es un descubrimiento, no es descubrir el agua tibia, ni mucho menos, pero sí es el marco de referencia de las siguientes reflexiones que quisiéramos hacer. Primero que nada, importante lo que don Marco nos referenciaba antes respecto al tema de los clústeres o de los conglomerados de asadas. Efectivamente existe una diversidad enorme de asadas con características diferentes. Y nosotros creemos, a partir de la experiencia del proyecto, que el formato actual es insuficiente para que la mayoría de esas asadas puedan brindar o tengan la sostenibilidad y las capacidades técnicas y organizativas para brindar el servicio adecuadamente. En ese sentido, es importantísimo reducir la cantidad de asadas. Ya no solamente, digamos, con la visión de clúster que ustedes claramente tienen muy bien identificado, sino también además con una visión de ordenamiento territorial. Hay asadas que se puede decir se estorban entre ellas, hay asadas que conviven en territorios sumamente estrechos donde prácticamente se pelean los servicios. Y en donde están 2, 3 asadas conectadas a un mismo acuífero. Y entonces hay que entender que estamos viviendo pues una demanda diferente a la que teníamos en los años 60 cuando se echó a andar el modelo de acueductos comunales. Es decir, que no necesitamos tantísimas asadas, no necesitamos que cada pueblo tenga su propia asada. Lo que necesitamos es un ordenamiento territorial que además con visión con abordaje de cuenca,
pueda organizar en unidades más grandes, en unidades más sostenibles, más ágiles, los servicios de agua. A ver, perdón. Es importante también entender que necesitamos hacer una profunda reestructuración en todos los aspectos normativos de las asadas. En este momento las asadas tienen una serie de carencias de normativa, de legislación, que no permite, digamos, que el sector prospere. Primero que nada, tenemos que promover una mayor autonomía del funcionamiento de las asadas, que permita una diversificación de las opciones de financiamiento y sobre todo que permita una profesionalización del servicio que brindan. Hay que entender que la prestación subsidiaria de los servicios de acueductos deben avanzar hacia esquemas más progresivos, con un mayor desarrollo funcional y una palabra que mucha gente le tiene miedo, pero que hay que usarla, con una mayor capacidad empresarial para brindar los servicios públicos que proveen. Y es que en visión empresarial no significa necesariamente, o no significa, no debería significar privatización. Podemos proponer una visión empresarial blindando y fortaleciendo la naturaleza y la esencia comunitaria que tienen las asadas. Volviendo al punto anterior en que tenemos que proteger y tenemos que fortalecer ese modelo de participación democrática que nos parece que es ejemplo. Este nuevo formato normativo o esta reestructuración de la legislación que regula las asadas debe incluir no solamente la figura de la asada como el mero administrador del acueducto, sino que debe regular y debe normatizar la gestión comunitaria del agua, que es una tarea mucho más grande y mucho más integral que la sola administración de los acueductos. Las asadas tienen una responsabilidad, la tienen, pero deben ser todavía más relevantes en la protección de los ecosistemas, sobre todo los ecosistemas responsables de la producción del agua. Entonces, las asadas no pueden ser solamente administradores de los tubos y administradores del servicio, sino que tienen que ser parte del esfuerzo coordinado de la protección del recurso hídrico. En ese sentido, la regulación que se establezca debe ser para fortalecer el modelo de gestión comunitaria del agua, y no solamente el modelo de administración rural de acueducto. Hay una cosa muy importante también que tiene que ver con las federaciones, ligas y uniones, que son los organismos de segundo grado que agrupan a las asadas. Es importantísimo que se fortalezca este modelo como una apuesta importante para lograr una mejor organización. Pero lo que pasa es que las FLU, como les llaman, federaciones, ligas y uniones, tienen que dejar de ser sindicatos de asadas y convertirse más bien en promotores del desarrollo del sector, brindando servicios a sus afiliadas. Un caso muy interesante y que probablemente la mayoría de las personas que estén escuchando esto lo conocen, tiene que ver con la Liga Comunal del Agua, que es una de las primeras experiencias donde una federación de asadas se dedica también al fortalecimiento técnico, al acompañamiento, a la asesoría, no solo del funcionamiento de las asadas, sino también de la protección de las zonas de protección de su región, a la protección de las fuentes de agua, a desarrollar una serie de actividades de protección ecosistémica. Es decir, tienen un abordaje integral del funcionamiento, con esa visión que estamos promoviendo y que estamos reclamando, que es que las asadas no se dediquen únicamente a la administración específica del acueducto, sino que tengan un papel más relevante
en la protección de la materia prima con la que trabajan, que es el agua. Y otro de los temas que, digamos, una constatación que tuvimos y que tampoco es nueva, pero que es importante mencionarla, es que el país carece de información suficiente sobre el estado de los acuíferos para apoyar la toma de decisiones. Por ejemplo, lo que hablábamos de este reordenamiento territorial para agrupar las asadas en unidades más grandes, se dificulta porque necesitamos muchísimo más información relacionada con el estado de los acueductos, de los acuíferos. Y necesitamos información que le permita a los tomadores de decisiones mucho más detalle para poder promover planificación, para poder tomar decisiones adecuadamente. Muy rápidamente tenemos otra gran cantidad de hallazgos que encontramos, de reflexiones que hemos hecho, pero en el marco pues, de este rato que nos pidieron utilizar para conversar con ustedes, no vamos a ahondar. Tenemos también una serie de herramientas que se desarrollaron en el proyecto que están a disposición no solo de las asadas, sino de otros actores que tienen responsabilidad con la adaptación al cambio climático, que tienen responsabilidad con la protección del ambiente, que están disponibles y que recuerdo que mencionaba don Marco también que muchas de las asadas funcionan con cuadernos, con papeles y con apuntes a mano. En el proyecto desarrollamos una serie de herramientas muy básicas y muy fáciles de utilizar, sobre todo para que las asadas justamente den ese paso, digamos, tecnológico de pasar de tener esas bodegas llenas de ampos y papeles, y cuando digo esto ni siquiera estoy hablando solamente de las asadas, sino que con las oficinas regionales de la IA con las que trabajamos, les ayudamos a mejorar su información sobre las redes de acueductos, que hoy día están todas digitales, ya no necesariamente tienen mapas y ampos que se pierden, se mojan, sino que ya tienen su información de manera digital, lo cual es muy importante, pues en estos tiempos de tecnología no hay excusa para no tener esta información digitalizada. Rápidamente, era pues lo que queríamos contarles sobre este proyecto. Estamos muy felices con los resultados, creemos que hay un antes y un después con los acueductos que trabajamos, y sobre todo estamos felices por la capacidad de formación de redes de socios que tuvieron las personas que estuvieron involucradas con este proyecto, y la gran cantidad de organizaciones, tanto gubernamentales como organizaciones de la comunidad, que se pliegan rápidamente y que se unen para trabajar juntos en proyectos como estos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gerardo. Seguidamente vamos a tener un espacio de preguntas y tenemos varias consultas tanto para usted como para don Marco. Vamos a dar inicio. La primera es de don Alfredo. ¿Qué planes tiene ARECEP con respecto a un nuevo estudio tarifario para las asadas? Don Marco. Bueno, vamos a ver. A don Alfredo hay que indicarle que el día de ayer la Intendencia de Energía, la Intendencia de Agua, perdón, propuso una nueva metodología, una propuesta metodológica para poder darle ese músculo y esas herramientas necesarias que tienen que disponer las asadas a futuro. La misma ya está en el CDR y con el apoyo de don Roberto como regulador desde un inicio y eventualmente del mismo CDR y la Junta Directiva, pronto tendremos una metodología específica para asadas y que eventualmente nos pueda dar los insumos necesarios para tener una fijación tarifaria más adecuada. En la actualidad lo que tenemos es una señal de precios que obedece a la información, que a veces no es la suficiente y que eventualmente puede ser, es una camisa al final de cuentas, donde todos se la ponen, pero a algunos les queda chica y a otros les queda muy grande. Y entonces eso hace que estruje a muchas asadas para poder operar y a otras más bien se sienten más bien que tienen más insumos de la cuenta. La idea es ir haciendo el levantamiento de la información que se requiere, y yo esperaría, con el apoyo de don Roberto y la Junta Directiva, que pronto tengamos esa señal metodológica para poder hacer la aplicación.
No quisiera hacer una aplicación previo a esa metodología porque si no tendríamos que replicarlo muy pronto, sino más bien esperaremos el nuevo modelo y a partir de ahí ya podríamos hacer una fijación tarifaria a nivel nacional con o tomando en cuenta la información que vimos ahora a nivel de clúster para poder desagregar esos grupos y la fijación tarifaria entonces iría más o menos atendiendo cada uno de esos grupos y de los objetivos que vimos hace ratito. Gracias. Don Gerardo, esta otra consulta sería para usted. Stephanie nos dice, bueno, se mencionaba la resiliencia de la zona norte y ella quisiera que se ahondara un poco más en esta resiliencia precisamente en esta zona. Bueno, no entiendo exactamente bien la pregunta, pero sí hay dos aspectos importantes. Una es que el proyecto justamente estaba orientado a fortalecer la capacidad de las asadas para enfrentar las exigencias del cambio climático. En ese sentido, no podemos seguir trabajando de la misma manera que trabajábamos antes porque la demanda en cuanto a los efectos del cambio climático pues son diferentes, de manera que tenemos que dar una propuesta diferente. En ese sentido, tuvimos un abordaje de una visión que es adaptación basada en infraestructura. Quiere decir que la infraestructura tiene que modificarse, no podemos seguir instalando ni los mismos productos, ni los mismos diseños, ni en los mismos sitios en que instalábamos antes los acueductos, por ejemplo. Entonces, desde el punto de vista de infraestructura hay que adaptarse, hay que utilizar materiales nuevos, técnicas constructivas nuevas, hay que entender cuáles son los efectos nuevos en el clima, por ejemplo. Pero no solo en el clima, porque Costa Rica es un país con una gran cantidad de amenazas, o sea, somos un país multiamenaza, un país sumamente vulnerable a las diferentes amenazas naturales, y entonces hay que pensar también en aspectos de desastre. Digamos, la gestión del riesgo es un abordaje que tiene que ser incorporado en el diseño, o sea, no solamente en la recuperación. Y hablando de la recuperación, por ejemplo, una cosa que tenemos, que es un gran problema no solo de los acueductos, sino del país en general, es que después de cada desastre vamos a reconstruir lo que se cayó y lo estamos reconstruyendo igual. Es decir, que no estamos aprendiendo nada en los desastres. Es decir, que el puente que se cayó lo reconstruimos igual, de manera que la próxima vez que haya un terremoto o que haya una avalancha o una cabeza de agua, el mismo puente en el que gastamos millones de colones reconstruyéndolo se va a caer. Eso mismo sucede con los acueductos. Entonces, un poco la visión también ha sido impulsar en las asadas la visión de que tenemos que modificar la forma de construir, la forma de organizar y de planificar en función del estudio de las amenazas. Gracias. Tenemos otra consulta de Diana. Dice, con el tema del convenio, una vez se obtuvo el clúster, se va a proceder a revisar el convenio de delegación, dado que es una variable que no tenía información completa. Don Marco. ¿Me la puede volver otra vez a... ¿Cuál es la variable, me dice? Ajá. Diana, le repito, Diana nos dice que con el tema del convenio, una vez se obtuvo el clúster, se va a proceder a revisar el convenio de delegación, dado que es una variable que no tenía información completa. El convenio de delegación. Bueno, vamos a ver. Cuando hablamos del convenio de delegación, es el convenio que firman las asadas con el AIA. Hoy tenemos cerca del 20% de asadas que no tienen el convenio de delegación al día, y eventualmente eso tiene implicaciones, no solamente el seguimiento, la fiscalización, tanto del rector, la prestación de servicio, como por parte de nosotros. Eso es muy importante. Lo del clúster no tiene nada que ver con el convenio, porque simplemente es un mecanismo para poder nosotros agrupar asadas para definir entonces cómo las vamos a regular y qué señales de precios estaríamos dando para cada una de ellas para poder ir atendiendo los objetivos. Pero lo ideal sería que todas las asadas estén con el convenio de delegación al día. Eso es muy importante, pues si no estarían ilegales. Eventualmente eso impide que tanto AIA pueda llevar a cabo los análisis de calidad de agua, y entonces no tenemos esa información. Pero no tiene nada que ver el convenio de delegación con el mecanismo que estamos utilizando nosotros para agruparlas y eventualmente poder definir señales tarifarias para grupos en particular. Gracias. Tenemos dos consultas más. Don Gerardo, en relación con la experiencia en el proyecto Norte-Norte, ¿cuál o cuáles son las debilidades de las instituciones que participan en el fortalecimiento de las asadas?
Esto desde la perspectiva de operadores de los servicios de acueductos y su gestión con la protección del recurso hídrico. Esto nos lo pregunta Elizabeth. Bueno, debilidades, hay que hacer un checklist de debilidades porque, primero que nada, creo que no estamos a tono, es decir, no estamos actualizados. No solamente hablando de adaptación al cambio climático, sino en general, digamos, lo que mencionábamos de la legislación, tenemos que pasar a otro nivel ya, o sea, no podemos seguir con un sistema de asadas, que lo que tiene es un reglamento que le regule, ya debe avanzarse hacia un servicio profesional que permita que esta voluntad y ese poder enorme que tienen las comunidades que trabajan brindando servicios de agua potable se canalice de manera más profesional y que las comunidades reciban claramente un servicio más sólido. Me parece que una de las cosas más importantes tiene que ver con alinear a la institucionalidad que tiene que ver con el tema, que tiene que ver con las asadas y con el servicio, con los servicios públicos, alinearlas en un esfuerzo más mancomunado. Ahorita hay muchísimos esfuerzos, hay muchas instituciones y muchas veces están trabajando cada una en su nicho. De manera que tenemos que lanzar una plataforma orientada y con muchísima fuerza que permita agrupar todos los esfuerzos, ponerlos en una misma línea y sobre todo que las asadas o las personas que son parte del movimiento de las asadas tengan voz y tengan una voz poderosa porque ellos saben muy bien lo que necesitan, que lo tengan es otra cosa, pero saben muy bien lo que necesitan y es una forma de darle poder a la comunidad, de darle poder a la participación comunitaria y de reforzar ese modelo que es importantísimo, la forma en que funciona en este país, en donde claramente son la oportunidad que tienen las comunidades de recibir agua en zonas donde probablemente el Estado no necesariamente tendría la capacidad para llegar hasta allá. Yo no quisiera ahondar en debilidades específicas, pero sí creo que una de las oportunidades que debemos fortalecer es esa plataforma que permita a la institucionalidad y a los otros actores que tienen que ver con la mejora de los servicios y de la gestión comunitaria en general, esa plataforma de trabajo conjunto que me parece que le daría muchísimo poder a este modelo. Gracias, don Gerardo. Y la última pregunta es para don Marco, nos la hace don Mario Arias. Él dice que le preocupa que en el clúster A solo el 65% brinde agua con desinfección y el restante 35% de estas asadas no deberían estar en esta categoría, pues no brindan agua de calidad. La pregunta es, ¿será que los criterios administrativos pesan más en la asignación de un clúster? Bueno, evidentemente está en función de cómo construimos el clúster y la ponderación que se le dio a cada una de las variables, ¿verdad? Entonces, teníamos que tener de todas las variables posibles y una de esas era la desinfección. Ahí nos dimos cuenta que habían varias, por no decir 25%, no se lo única cualquiera, que no tiene prácticas de desinfección, pero esa es la tarea, ¿verdad? Realmente este es un instrumento nada más como para poder agruparlas y en función de eso ahora con la metodología tarifaria tendremos un flujo de tarifario que lo podemos designar con señales diferentes para cada grupo y ahora sí entonces le damos los insumos suficientes para decirle usted tiene que desarrollar esas prácticas de desinfección. No es que hoy sí, mañana no y pasado mañana tal vez, sino que tiene que ser constante la desinfección a nivel de las prácticas que realice la asada, pero además para garantizar al usuario que los recursos que ellos están pagando, un poquito más tal vez que el que venían pagando, se está destinando a que la calidad del agua que ellos están consumiendo es adecuada. Esa es la tarea que tenemos que desarrollar. Hoy la realidad es muy difícil porque la realidad es que muchas de ellas, no solamente en el clúster A, sino en el B, en el C y D, las prácticas de desinfección, bueno, brillan por su ausencia. No hay garantía por parte de las asadas de que se lleven a cabo. Y el ente rector en la prestación del servicio, que es el encargado de estar fiscalizando esas tipos de prácticas y estar llamando la atención y eventualmente estar diciendo, mire, vamos a darle una charlita para que usted tenga esas mejores prácticas o podemos hacer esto de esta forma o así o así, no lo está haciendo. Entonces, al final de cuentas,
nos tocará a nosotros, ¿verdad?, asumir ese papel, pero siempre lo que buscábamos era construir un mecanismo que nos permita generar señales diferentes, dependiendo de las características de las variables que analizamos y eventualmente poder el día de mañana definir como un plan, una ruta de por dónde tenemos que ir orientando a todas estas para mejorar sus prácticas. El 25% que está ahí quedado, más bien lo que hay que hacer es llevarlo a que cumpla junto con las otras 75 que sí lo cumplen, ¿verdad? Y es parte en algún momento va a ser parte de la capacitación, parte del acompañamiento que nos toca a nosotros como reguladores ejercerlo y desarrollarlo. Muchísimas gracias, don Marco y don Gerardo, por habernos ayudado con todas estas consultas y también a ustedes por los comentarios y las preguntas. Seguidamente, le quiero dar nuevamente la palabra a don Roberto Jiménez, el regulador general, para que nos brinde una conclusión, un mensaje final. Adelante, don Roberto. Bueno, yo voy a hacer como una recapitulación de este importante evento. Lo primero es que uno podría integrar lo que se ha discutido acá en varias dimensiones. Una dimensión de ecosistemas y desde la perspectiva biofísica, donde vemos la necesidad de la gestión integral del recurso hídrico, la gestión de cuencas y microcuencas, que Costa Rica ha dejado mucho desde hace tiempo. Por otra parte, es un requisito importantísimo el análisis de campo de las diferentes fuentes de agua para determinar tanto desde el punto hidrológico, incluso hidrogeológico, las potencialidades y las limitaciones que tienen los recursos hídricos. Esa dimensión también incluye desarrollar resiliencias y adaptaciones al cambio climático que se ha mencionado acá. Y esto también requiere de integrar tanto lo que sucede en el ecosistema con el efecto sobre la salud pública y las acciones que hay que tomar para poder mejorarlo. Otra dimensión es la dimensión económica que hemos discutido acá. Se ha hablado de la necesidad de tener metodologías apropiadas y yo reitero la importancia de que las metodologías sean apropiadas al contexto y a las realidades que son tan diferentes de las asadas. De ahí se destaca también una dimensión institucional, social, que está relacionada y es de esa heterogeneidad, en qué medida uno debería de buscar que se integren asadas y se deje de lado esa dimensión de pueblo, de barrio o de ciertos lugares hacia una dimensión más sistémica en el sentido de que los recursos son de todos y deberían de usarse solidariamente y hemos encontrado lugares donde ese uso solidario del recurso hídrico lamentablemente cuesta que se dé y creo que es más importante generar sistemas de redes de interacción y de abastecimiento de agua que tener sistemas aislados que generan más costos y más vulnerabilidades de diferente tipo. Entonces esto se vuelve de gran importancia. La dimensión económica también nos lleva a la necesidad de usar la metodología de protección del recurso hídrico que la ARECE aprobó y que puede ser una herramienta muy importante para la formulación de planes, programas y proyectos que no son distintos a los que don Gerardo ha mencionado, todo lo contrario, da un peso importante a la integración, al apoyo y al trabajo con entes nacionales e internacionales para generar las sinergias. Entonces yo llamo la atención a toda la población de que para eso se hizo esa metodología. La dimensión social nos plantea toda una serie de retos muy importantes de acuerdo al entorno y a la realidad que le toca vivir a las asadas en nuestro país, donde tenemos en todo el territorio nacional diferentes realidades, diferentes Costa Ricas, y en esas distintas realidades y esas distintas Costa Ricas conviven las asadas con otras realidades que son complejas y que ocupamos entonces desarrollar toda esta economía social que es muy característico de Costa Rica, que ha mencionado don Gerardo, pero que es muy importante también desarrollar las capacidades de gestión empresarial, y entonces eso paso a otra, la parte de la dimensión económica, verla como, yo no sé si llamarlo gestión empresarial, yo llamaría gestión administrativa y gestión técnica que se integran a un proceso donde tenemos que tener las mejores prácticas y pasaría a otra dimensión
igualmente importante, y es a cómo sacamos provecho de la innovación tecnológica para el mejoramiento de la prestación de servicios públicos. En ARECEP hemos estado trabajando y hemos estado innovando en los últimos años para que la innovación, sobre todo de Internet de las cosas, etcétera, pueda generar posibilidades. La medición digital que hemos estado hablando, que ya se usa en energía y que ya hemos tenido incluso una actividad para hacerlo en agua nosotros. Los sistemas de información geográfica que ya están al alcance de muchos. La gestión de usuarios y facturación digital que con un aparato telefónico ya deberíamos de estar haciendo para canalizar quejas. Yo he solicitado y la evaluación del desempeño de todos los grupos gerenciales depende en gran medida de generar propuestas de apps que permitan entonces una relación prestador-usuario y haciendo verificaciones del trabajo que se hace. Esto es innovar, pero también hay diferentes propuestas que podríamos trabajar conjuntamente con las asadas y con federaciones, etcétera, de asadas que permitan ayudar a la gestión. Yo tengo que decir que hace como 30 años en una asada que participé establecemos un sistema de facturación digital y fue un cambio radical, y lo tengo que decir con mucho orgullo. Hace 30 años era tesorero de una asada y pudimos desarrollar un sistema digital de facturación y eso dio una gran ventaja. Así tenemos que seguir trabajando todos. Y la dimensión institucional que se vuelve muy importante, es importante acuerdos y articulación y coordinación institucional. Esa necesidad de establecer las diferencias entre rectorías, prestadores y regulación, que parece que es de la Costa Rica después de la Segunda República de 1949, donde se fortalece las instituciones autónomas, pero los entes rectores en todos los campos son muy débiles. Entonces ocupamos recrear esas relaciones. ¿Cuál es el papel del MINAE? ¿Cuál es el papel de la AIA? Por Dios, tenemos que solucionarlo y definir cuáles son las competencias y responsabilidades de cada uno, y ocupamos un MINAE mucho más activo en temas de agua. Marco ya ha pedido y ha solicitado muchas veces a la viceministra de Agua citas y no ha sido posible, no puede ocurrir esto. Y le he dicho a los dos presidentes y a las cámaras empresariales y a todos los sectores donde yo participo, no hay recurso más importante y que tenga más carencias en este momento hacia el futuro que el agua. Así es que hay que tomar cartas en el asunto. Las asadas tienen una gran capacidad de generar resiliencias y adaptaciones. Lo hemos visto en este periodo de crisis, donde han tratado de considerar al usuario, a sus limitaciones socioeconómicas y no afectar sus tarifas, pero también requerimos de una sofisticación mayor en el campo de la clonación, del proceso de depuración de las aguas para la salud pública, entender el entorno, que es una microcuenca, una cuenca, los estudios hidrogeológicos y la gestión empresarial, llámele a esto la gestión administrativa y la gestión técnica para mejorar. Desde ARECEP nos hemos comprometido desde que llegué en la formación, en la capacitación, en la colaboración, en la coordinación. Sí echamos de menos a instituciones que deberían de estarnos apoyando y trabajando y que son los responsables y no necesariamente el ente regulador, pero ante la falta y las carencias que hay de esos otros entes hemos tenido que asumir una serie de acciones muy proactivamente con el deseo de sumar y entendiendo y comprendiendo que el servicio público más importante que tiene Costa Rica y el que tiene más carencias hacia el futuro es el agua. Así es que desde hace muchos años vengo diciéndole a todos los tomadores de decisión de Costa Rica, y lo digo con experiencia. Trabajé en una asada hace muchos años, trabajé en temas ambientales, en gestión integral de recursos hídricos, en gestión de cuencas, he hecho informes nacionales de cambio climático, investigaciones aplicadas, tengo una vida dedicada a estos temas y tengo que reiterar que el problema más importante que tiene nuestro país es el suministro de agua potable y no sé por qué razones las acciones que desde todos los ámbitos deberían de estarse tomando no son las suficientes. Es más, encontramos hay veces hasta retrocesos importantes en diferentes instituciones. Y yo llamo la atención y que quede grabado esto, lo he dicho en otros lugares, pero que quede grabado, que lo hemos venido diciendo, que lo estamos reiterando, que hemos hecho más de lo que el ente regulador debería hacer, todo con el deseo y el compromiso con Costa Rica,
pero que cada palo aguante su vela, porque esto a corto o a mediano plazo va a tener sus problemas serios y las acciones y los papelitos van a hablar. Para eso les he pedido siempre a los intendentes que documenten todas las acciones y desde el regulador también las acciones que hemos tomado, porque es inaudito que hemos pedido citas con entes rectores y como que fuéramos unos miserables o que no fuéramos una institución importante y que la ley no diga que tenemos que coordinar, no nos han dado cita, no nos han atendido y no hemos tenido ninguna solución a los problemas que hemos planteado. Que quede claro que desde ARECEP, desde la Intendencia y desde el regulador hemos tomado acciones junto con el CDR en la mejora de las metodologías regulatorias, pero eso es parte de un proceso de la institucionalidad y que cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Un abrazo a todas las asadas de Costa Rica, que me une uno de mis primeros amores también, el comunalismo y el trabajo en asadas, etcétera, ¿verdad? Me va a decir Marco que son muchos primeros amores, pero bueno, junto con el cooperativismo también siempre trabajé en esos temas y las asadas son un instrumento muy importante. Eso sí tiene que redefinir una serie de perspectivas para mejorar y para tener un papel relevante en los próximos años en la solución al abastecimiento de agua potable en Costa Rica, que es todo un reto. Muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias, don Roberto. Nuevamente reiteramos el agradecimiento a don Gerardo y a don Marco por esta amplia explicación de cómo se encuentra el tema de agua, específicamente con nuestros acueductos, con las asadas. Antes de finalizar, quiero invitarlos para una actividad muy especial que vamos a tener mañana. Mañana a las 9 de la mañana vamos a presentar la política regulatoria, la primera política regulatoria de la ARECEP. Esta actividad la vamos a transmitir por Zoom, de ahí la invitación para que por favor se unan y conozcan ampliamente de qué se trata esta política. Ustedes pueden ingresar a nuestro Facebook y ahí está el link para que puedan participar. A todos y todas, muchísimas gracias por haberse unido a esta transmisión, por haber dedicado parte de esta mañana a conocer un poco más del tema de los clústeres y de la resiliencia de las asadas en la zona norte. Que tengan una excelente mañana. Hasta luego. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Muchas gracias, don Gerardo. Estén bien.